Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestra emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es su final. Hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar nuevamente la presencia del pastor Julio Cairriasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que le damos la bienvenida, pastor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por este prestigioso canal, emisora. Listos ya para seguir con nuestro tema, gobernados por el Espíritu. Ya esta es la tercera parte. Agradecidos con Dios por este tiempo maravilloso que nos permite estar y conectar con mucha gente en todo lugar donde pueda llegar, y que todos podamos ser edificados y llegar al conocimiento. Eso es una frase, una palabra muy completa para que capturemos lo que Dios quiere. Es un asunto de entendimiento, es un asunto de conocimiento, que sepamos, porque si no sabemos, si no entendemos, si no comprendemos, no lo poseemos. Eso es un principio eterno. Lo que no comprendo, lo que no entiendo, lo que no conozco, no lo puedo poseer. No puedo apropiarme de algo que yo ignoro. Y desde el primer día lo dijimos. El texto dice que Dios en Cristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero no puedo ser competente en algo que ignoro y en algo que desconozco. Por eso es que Dios nos ha llamado al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su gracia, a que crezcamos en ese conocimiento. Y eso es lo que estamos intentando cada miércoles en este espacio, sumar desde la plataforma que Dios nos ha dado, para que Dios traiga ese entendimiento y sea Dios alumbrando los ojos de nuestro corazón para que recibamos la palabra. La semana pasada quedamos en un texto, lo quiero volver a leer rápidamente. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto es lo que Pablo comprendió como la batalla entre dos naturalezas que tenemos. Son dos naturalezas opuestas y se oponen entre sí. Esa es la lucha, la batalla que empieza a liberarse apenas un creyente nace de nuevo. Inmediatamente la nueva naturaleza en él por la fe es una realidad en Cristo, pero él va a tener un problema. La vieja naturaleza está allí todavía. Aunque en la realidad eterna el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, en la realidad natural ese viejo hombre tiene que ser crucificado por la persona. Tiene que voluntariamente renunciar al yo, morir al yo. Es lo que Pablo llamó la crucifixión del alma, del deseo, lo que Jesús tantas veces dijo. El que ama su propia vida la perderá, pero el que pierde su propia vida la hallará. De eso era que estaba hablando, que nosotros no vivamos para satisfacer, porque las dos naturalezas tienen deseos, pero el deseo de la carne, el deseo del viejo hombre, el deseo del primer Adán, siempre va a estar allí, siempre va a querer ser satisfecho, siempre va a querer. Y el espíritu también. Entonces vamos a tener que comprender que las dos naturalezas tienen deseos y las dos naturalezas buscan ser satisfechas. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la naturaleza que yo hoy estoy satisfaciendo? ¿A cuáles deseos yo estoy inclinando mi vida? ¿A los deseos de la carne o a los deseos del espíritu? ¿A los deseos del primer Adán o a los deseos del postrer Adán? ¿A los deseos del hombre terrenal o a los deseos del hombre espiritual? ¿A los deseos de la vieja creación o a los deseos de la nueva creación?
a los deseos de la vieja criatura o a los deseos de la nueva criatura. Note que hay un contraste marcado. Y esto es lo que hoy tenemos que entender, porque la palabra, mire, y lo hemos dicho, la palabra de Cristo, el evangelio, no está diseñado para el viejo hombre, ni para ser recibido por los 5 sentidos naturales. El evangelio solo fue diseñado por Dios para ser recibido por el nuevo hombre. Y en este nuevo hombre, él no lo va a recibir en sus sentidos naturales. Él tiene incorporada la mente de Cristo. Pero para avanzar en este tema, vamos a ir a un capítulo majestuoso que está. Yo voy a tocar los 2 capítulos, pero voy a empezar en el 8 y ahorita, según vamos avanzando, vamos a ir al 7. Estoy hablando de la carta de Pablo a los romanos. Y aquí vamos a mirar el contraste una vez más, pero marcado entre lo que es una naturaleza y la otra y cómo operan. Esto es lo que queremos comprender. Cómo opera una naturaleza para manifestarse y cómo opera la otra para manifestarse. Entonces, Romanos, vamos a leerlo, por favor. Yo quiero tomar el tiempo de lectura, Romanos 8, del 1 al 14. Inicialmente hasta allí, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta frase, mi hermano, podemos pasar 15, 20, 30 años como creyentes, como evangélicos, como personas que están en el mundo y en el ámbito de la fe y no comprender qué significa que están en Cristo. Están en Cristo. Nada más con esta frase tenemos para hablar toda la conferencia en esta noche y la próxima semana. ¿Qué significa que yo ahora, después del grito de consumación en la cruz, yo estoy en Cristo? No los que están en Adán, en el primer Adán, sino los que están en el postrer Adán. En el postrer Adán es en Cristo. Porque el problema es que tenemos una generación de creyentes que tienen 30, 40 años habitando las congregaciones, pero internamente ellos se sienten condenados. Se sienten pecadores, se sienten miserables, se sienten que no son capaces de agradar a Dios porque no logran dar la talla de la demanda de lo que Dios pide. Y esto lo hablábamos la semana pasada, cuando explicábamos Deuteronomio 28, predicarle a la gente que hay que hacer esto, esto y esto para que la bendición lo alcance. Pues la gente no alcanza ese estándar porque no puede. ¿Y qué es lo que viene con un mensaje de eso? Frustración, desánimo. La gente abandona la vida de la fe porque literalmente dice: yo no soy capaz de cumplir con todo lo que me están pidiendo. Pero el problema no es cumplir con una serie de requisitos. El tema es en qué naturaleza opero y en qué plataforma a mí me están edificando. Entonces, este mensaje es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo repite, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo establece un contraste marcado entre las dos naturalezas. Y yo quiero leer un texto más aquí. Gálatas, conocidísimo el texto. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Es conocido el texto, pero lo queremos leer porque ahora comprendemos desde qué plataforma Pablo lo escribe. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, número uno, tú puedes andar en la carne o andar en el espíritu, lo dice el texto. Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al espíritu. ¿Andamos en la carne o andamos en el espíritu? El versículo 5 de Romanos 8 dice, porque hay personas que son de la carne, su esencia es ser carnales, o son del espíritu. Entonces la pregunta es, ¿tú y yo somos de la carne o somos del espíritu? ¿Somos carnales o somos espirituales? Hay que definir eso. Pablo dice en el mismo versículo 5 que algunos piensan en la carne y otros piensan en el espíritu. Yo pregunto, ¿desde qué mente yo pienso? Si pienso desde mi mente natural adámica, en mis 5 sentidos naturales, estoy pensando carnalmente. Si voy a pensar en el ser espiritual, no hay otra. Tengo que pensar desde la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. También dice el versículo 6 que hay gente que se ocupa de la carne o se ocupa del espíritu. Vea los contrastes. En el versículo 9 dice que hay gente que vive en la carne y hay gente que vive en el espíritu. Y acabamos de leer en Gálatas porque es interesante que este texto yo lo conozco desde niño y se utiliza para todo menos para el contexto donde Pablo lo escribe. Por eso es que tenemos que ir actualizando y ir entendiendo por qué quedó a la escritura, a la Biblia, por qué el Nuevo Testamento, por qué las cartas apostólicas. Usamos el texto para hablar de las siembras y de las cosechas. Y está bien, sí, obviamente, si yo siembro tomate, recojo tomate. Y eso se usa más que todo para el tema de las finanzas en las congregaciones. Y al principio, si se aplica, está bien, pero se queda corto. Pablo no está hablando de finanzas. Pablo dice que los que siembran para la carne van a cosechar corrupción y que los que siembran para el espíritu van a cosechar vida eterna. Entonces, tú puedes sembrar en la carne o puedes sembrar en el espíritu. El andar define camino. El ser define naturaleza.
El pensamiento define mentalidad. El ocuparse define tiempo. El vivir define gobierno. Y el sembrar define cosecha. Y ahí está marcado todo lo que quizás Pablo pudo capturar en el espíritu de algo que hoy, mis amados, es oculto en las congregaciones. Esto no se enseña, esto no se imparte, la gente lo ignora. Nosotros tenemos congregaciones llenas de multitudes y de miles de gente, pero carnales, operando en la carne, pensando en la carne, andando en la carne, siendo carnales, viviendo en la carne y sembrando en la carne, y lo están haciendo todo desde la naturaleza caída. Cuando nosotros miramos esto, y yo digo, uno despierta a esta realidad, uno dice, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanta ceguera espiritual? ¿Por qué tanto hombre carnal intentando agradando a Dios desde las cosas que cree que puede hacer? El texto es claro. Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, en otras palabras, los que operan desde la naturaleza adámica en el primer Adán, con sus esfuerzos humanos, tratando de justificarse por todo lo que hace, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. No pueden. Están, por más que se esfuercen, por más que lo hagan, por más que oren, que clamen, si no han comprendido la naturaleza que porten para expresar lo que Dios quiere, están haciendo los esfuerzos desde la otra naturaleza. Y esto es lo grave de miles y miles de congregaciones en el mundo y de ministerios que se hacen llamar ministerios reconocidos, pero que no enseñan a la gente cuál es el único y gran verdadero problema que ellos tienen. Y el único y gran verdadero que ellos tienen no son los pecados que hacen, es el pecado originario del primer Adán. Y si yo tengo que resumir esto, es sencillo. La gente no peca, la gente es pecado, es pecado. El hombre adámico es pecado, él pecó y se volvió pecado. Por lo tanto, cuando nosotros como seres humanos pecamos y manifestamos una obra de la carne, lo que Pablo llamó las obras de la carne, lo que estamos haciendo es manifestar una vieja naturaleza caída. Se está expresando la naturaleza. Ahora, cuando vivimos en santidad y cuando vivimos en verdad y en justicia para Dios, no es producto de nuestro esfuerzo humano. Justicia, santidad y verdad es el resultado de expresar una nueva naturaleza. Por eso Pablo lo dijo en Efesios 4, del 22 al 24. Dijo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Dice, renovados en el espíritu de la mente. O sea, renueven aquí el pensamiento. Empiecen a pensar desde la mente de Cristo. Y dice, y vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre. Creado según Dios. No es creado según el presbiterio o según la denominación o según la institución o según el concilio o según el fulano de tal. No, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Para que la justicia, la santidad y la verdad sea una realidad en una persona, no es el resultado de hacer muchas cosas, no es el resultado ni siquiera de decir voy a orar porque
y no me malinterprete, el hombre adámico puede orar, pero nunca podrá ser santo porque ore. Ni ayunar, ni vigilar, ni ir al culto. La santidad aparece cuando el postrer Adán, Cristo, es formado en la vida de una persona. Entonces, al expresarse Cristo en su nueva naturaleza, está el gobierno del Espíritu. Entonces podemos decir que allí hay santidad, hay justicia, hay verdad. Por supuesto que el motivo de oración es: Señor, yo no quiero seguir operando en mi vieja naturaleza, quiero operar en la nueva. Espíritu Santo, enséñame que Cristo sea formado en mi vida, que Cristo sea una realidad en mi vida, que Cristo aparezca en mi vida, que la palabra de Cristo abunde en mi vida. Y esa es la oración que debemos tener todos los días. Espíritu Santo, enséñame. Y ese es el proceso de ir crucificando el yo, el deseo natural, carnal, humano, para que el deseo del Espíritu sea una verdad en nosotros. Y es allí donde está la verdadera victoria del creyente. Pablo en el capítulo 7, y lo quiero tocar acá, él va a decir algo tremendo para terminar de explicar este punto. Versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en esto, que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice algo: mire, el problema no era la ley. El problema no era la ley era espiritual, la ley era buena. El problema era que yo, bajo la ley, soy un carnal, vendido al pecado. O sea, Pablo dice: soy una desgracia, no tengo posibilidades. Por más que intente cumplir la ley, por más que intente agradar a Dios, por más que intente con mis obras justificarme, yo voy a terminar siendo la expresión de una naturaleza caída y haciendo lo que Dios no le agrada. Y hasta la cruz, hasta que Cristo no resucite y nace de nuevo, imparte la vida del Espíritu a toda la humanidad y a todo aquel que en él cree, que nace de nuevo, hasta esa fecha, todos los seres humanos operaron en la carne. Todos. Ahora, el problema es que después de 2000 años de una obra consumada, donde Cristo nos hace nacer de nuevo por el Espíritu, Él no condena al hombre en la cruz, Él condena la naturaleza pecadora. La condena. La condena. Y nos otorga una nueva naturaleza. El problema es que teniendo una nueva naturaleza, todavía seguimos operando en la vieja. Ese es el problema, porque no entendimos, porque la religión nos tapó los ojos, nos cegó de una manera tan descarada, nos puso a hacer cosas. La religión nos dijo que si no orábamos, no agradábamos a Dios, si no hacíamos esto y si no hacíamos lo otro, si no leíamos la Biblia y si no venía para el culto, entonces yo tenía que hacer una serie de cosas para ver si agradaba a Dios. La religión nos dijo: si no traes las ofrendas y los diezmos, y si no traes esto, entonces Dios no te bendice. Y eso es un engaño. Ya yo en Cristo estoy bendecido. Y el dar y expresar la generosidad no es para que Dios me bendiga. Expresar la generosidad es porque soy un bendecido en Él. No tengo cómo yo ganarme nada. Ya Dios me lo otorgó todo por gracia en Cristo.
Pero usted tiene una generación de personas haciendo cualquier cantidad de cosas, no importa, su condición espiritual está grave, pero creen que porque hicieron algo, entonces Dios le va a sumar eso. Y Pablo les dice categóricamente, si usted está operando desde su naturaleza carnal, adámica, humana, usted tiene que saber que no puede agradar a Dios. Usted quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Hace lo malo. Y Pablo es categórico. No por los pecados, escuche bien, sino por el pecado. Son dos cosas diferentes. El pecado, los pecados, el pecador. Lo voy a decir otra vez. El pecado, los pecados, el pecador. ¿El pecado cuál es? La naturaleza adámica que todos portamos. Ahí está el pecado. Lo que llamó Santiago, que cada quien es tentado de su propia concupiscencia. Esa palabra, naturaleza pecadora que está allí. De allí es donde sale la manifestación de los pecados. Y eso es lo que hace que una persona se convierta en un pecador. Ahora, el problema del pecado fue tan grave que Pablo, cuando llega al capítulo 7, el verso, está terminando el capítulo 7, Pablo hace una pregunta en el verso 24. Él dice, miserable de mí. Cuando Pablo entiende, reconoce toda su naturaleza pecadora y por más que intente hacer lo bueno, él nunca lo va a hacer porque él tiene una naturaleza que lo lleva a hacer lo malo. Él dice, soy un miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte era un método de ejecución romana. Pablo usa una figura ahí para caracterizar lo que el pecado hace en una persona. Este método de ejecución era que una persona condenada a muerte lo llevaban a un campo abierto, a un poste grande, lo amarraban y encima le amarraban a una persona muerta. Y la persona condenada estaba viva y lo dejaban allí. Imagínese usted qué pasa con una persona que está viva y le amarran un muerto y lo dejan allí un día, 2 días, 3 días. La podredumbre del muerto se lo va a ir comiendo y lo va a matar también. Eso es lo que hace el pecado en la gente. Lo mata, lo destruye, lo deja, como dice Pablo, miserable. ¿Quién me libra de eso? Y después él mismo da la respuesta. Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso, y ahí empieza lo que leímos en Romanos 8. Ahora bien, no hay condenación para los que están en Cristo, porque está hablando del cuerpo de muerte. Eso es un estado de condenación. Estábamos condenados a morir, pero ahora no hay condenación porque yo no estoy en Cristo. Ya no tengo amarrado un muerto encima que me pudre. Ya no tengo que operar en la carne. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lea el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Présteme atención para terminar este segmento hoy. Présteme atención, por favor. Pastor, pero todavía tengo el deseo. Claro, Pablo lo dijo, que tienen deseos, que quieren ser satisfechos, tanto la carne como el espíritu. Pastor, todavía tengo ganas de pecar. Bueno, sí, pero eso no te convierte en pecador. Tú no eres un pecador perdonado, tú eres un hijo justificado. Tú eres más que perdonado. Ahora, el asunto es este, que aunque está el deseo, aunque la naturaleza está allí, ya no te gobierna. Antes de la cruz había una ley del pecado y la muerte. Te gobernaba esa ley. Pero ahora, con la muerte y la resurrección de Cristo, hubo un cambio de ley. Fue suplantada la ley. Quedó derogada la primera y quedó establecida la segunda. La ley del
espíritu de vida en Cristo. En Cristo me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Yo decido bajo qué ley quiero ser gobernado. Yo decido qué naturaleza quiero seguir expresando. No hay excusas delante de Dios. Lo que hay es la determinación de morir al deseo de la carne. Y lo vamos a explicar mejor la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Lo que hay es el deseo de que la vida del Espíritu sea una realidad en nosotros y que esa ley nos gobierne en Cristo Jesús. Allí no hay condenación. Allí lo que hay es vida eterna, vida en abundancia. Saludos para todos. Un gran abrazo. Seguimos la semana que viene. Bendecidos en Cristo.